El objetivo de la realización de este segundo laboratorio remoto es determinar la concentración molar de diferentes muestras de ácido cítrico mediante una titulación ácido-base. El ácido cítrico es un ácido triprótico. Esto significa que tiene 3 protones en su molécula. Al reaccionar con el hidróxido de sodio para dar lugar a la formación de la sal, el citrato de sodio, libera sus 3 protones y de esta manera se combina con 3 moléculas de hidróxido de sodio. Sin embargo, esto no ocurre de forma global, sino que el ácido cítrico va liberando sus protones de a uno a la vez. Y para este trabajo práctico vamos a considerar una única desprotonación del ácido cítrico y vamos a ver entonces que la relación estequiométrica con el hidróxido de sodio es 1 a 1. Vamos a considerar al ácido cítrico como un ácido monoprótico. En esta valoración se van a hacer 2 titulaciones en simultáneo, una titulación potenciométrica y una titulación volumétrica. ¿En qué consiste cada una de ellas? Hablamos de una titulación potenciométrica cuando medimos el pH de la solución a medida que agregamos la solución valorante. En este caso vamos a valorar una solución de ácido cítrico cuya concentración queremos conocer. Por lo tanto, vamos a usar como solución valorante una solución de hidróxido de sodio de concentración conocida. Para hacer esta titulación potenciométrica, vamos a partir de la solución de cítrico pura, vamos a medir el pH inicial y vamos a ir midiendo el pH a medida que agregamos hidróxido de sodio. Con esos datos, luego vamos a hacer un gráfico de pH en función de volumen y de ahí vamos a determinar el punto de equivalencia y el volumen del punto de equivalencia. Por lo tanto, uno cuando hace una titulación potenciométrica, lo que hace es agregar bastante cantidad de hidróxido de sodio hasta que el pH se vuelve fijo, un pH alcalino, y donde el pH no cambia más, y ahí después termina la titulación. En cambio, cuando hacemos una titulación volumétrica, el objetivo es medir con qué volumen se produce el cambio de color de un indicador. A veces puede ser otra cosa, ¿no? Puede ser algún otro cambio de la solución, pero en este caso nosotros vamos a agregar fenoftaleína, que es un indicador de pH. Las valoraciones volumétricas se hacen cuando no tengo para medir el pH de una solución, cuando no tengo el instrumento, cuando no tengo un pHímetro. Por lo tanto, como no lo tengo, voy a hacer una valoración volumétrica. Esto es, simplemente voy a agregar el hidróxido de sodio de a poco y voy a observar el color de la solución. Cuando llego a un punto en que la solución cambia de color, porque el indicador cambia de color, me está indicando que llegué al punto final de la titulación. Me está indicando que neutralizamos todos los protones que estaban presentes con todos los oxidrilos del hidróxido agregado y ahí la titulación se para. Y lo que hacemos es medir entonces con qué volumen llegamos a ese punto final, a ese cambio de viraje del indicador. Entonces, se va a realizar un gráfico para la titulación potenciométrica de pH en función de volumen de solución valorante, en este caso volumen de solución de hidróxido de sodio agregada. Y lo que vamos a obtener es un gráfico que va a partir de un pH bajo, de un pH ácido, porque estamos titulando ácido cítrico, y a medida que hayamos agregado hidróxido de sodio, vamos a observar que el pH aumenta ligeramente, pero no aumenta mucho. ¿Por qué no aumenta mucho? Porque en esta zona estamos en una mezcla de ácido cítrico con su base conjugada, con citrato, estamos en un par ácido-base conjugada y en esta zona la solución se comporta como un buffer. Por lo tanto, ante el agregado de solución de hidróxido de sodio, el pH no va a cambiar mucho. Pero a medida que vayamos neutralizando la cantidad de protones con los oxidrilos que estamos agregando, el pH va a ir aumentando un poquito más y llega un momento en que se observa un cambio brusco de pH, un salto en la escala de pH muy pronunciado y en ese momento estamos entonces en la situación en que con todo el hidróxido de sodio agregado, con todos los oxidrilos agregados, neutralizamos todos los protones provenientes del ácido cítrico. Si seguimos agregando base, lo que va a suceder es que el pH va a aumentar
y luego se va a estabilizar en un valor cercano a 12 o 13, indicando que la solución se convirtió en una solución completamente alcalina con un exceso de oxidrilos. Simultáneamente, durante el agregado del hidróxido de sodio, ustedes van a observar qué sucede con el color de la solución. Ahí estamos en presencia de lo que vamos a llamar la titulación volumétrica, la observación del viraje del indicador, del color del viraje del indicador. A principio vamos a estar en una solución que es incolora, porque la fenolftaleína en medio ácido es incoloro, y llega un momento en que vamos a observar hay un viraje suave de color, la solución se va a tornar en un fucsia pálido, y en ese instante podemos decir entonces que todos los oxidrilos agregados neutralizaron a todos los protones del ácido cítrico. Si seguimos agregando hidróxido de sodio, vamos a ver que la solución se torna en un fucsia intenso. Entonces, si estaríamos haciendo solo una titulación volumétrica, pararíamos de agregar hidróxido cuando vemos el viraje del indicador a fucsia pálido. Y a ese volumen lo llamaríamos volumen de punto final. Ahí pararíamos la titulación y anotaríamos ese volumen, el volumen para el cual la solución se tornó fucsia pálido. Pero como en simultáneo estamos haciendo una titulación potenciométrica, vamos a seguir agregando hidróxido de sodio, aun cuando hayamos alcanzado el punto final, seguimos agregando hidróxido para poder realizar el gráfico en forma completa y llegar a valores de pH cercanos a 12 o 13. Vamos a terminar de agregar hidróxido cuando el sistema nos indique que no se puede agregar más hidróxido de sodio. Para hacer el informe de este laboratorio remoto van a tener que hacer un informe similar al que hicieron con el laboratorio de gases, con un objetivo, una introducción y fundamentos y materiales y métodos, y en cada una de las secciones deben respetar lo que debe colocarse en cada una de ellas, ¿no? El objetivo es para qué hacemos la actividad, la introducción, algo breve sobre la teoría en la cual se basa, en este caso, una titulación ácido-base, y en materiales y métodos la cita del laboratorio remoto y cuál fue el procedimiento que se utilizó. Con los resultados obtenidos, entonces, en la sección resultados del informe tienen que confeccionar una tabla de pH en función de volumen de solución de hidróxido de sodio agregado, indicar en esa tabla cuál fue el volumen con el que se llegó al punto final, o poner ese volumen debajo de la tabla, pero de alguna manera en esta sección tiene que estar indicado el volumen de solución valorante con el cual se produjo el viraje del indicador. Con los datos de la tabla, además, tiene que hacer un gráfico de pH en función de volumen y en ese gráfico indicar cuál es el punto de equivalencia y con esos datos calcular la concentración de ácido cítrico e informarla correctamente también en esta sección. Esto mismo lo tienen que hacer con las otras dos soluciones de ácido cítrico. Este es un ejemplo de cómo indicar, ahí están indicado volumen de punto final, viraje del indicador, eso podría estar sombreado en la tabla o indicado con una flecha. Lo mismo en el gráfico, pueden marcar el punto de equivalencia marcando ese punto de otro color o pueden indicarlo con una flecha, no sé, hay diferentes maneras de marcar cuál es el punto de equivalencia en el gráfico. Tengan en cuenta que como estamos hablando de un ácido débil, el ácido cítrico, el punto de equivalencia obviamente va a ser siempre en un pH mayor a 7. A modo de recordatorio entonces, vamos a llamar punto de equivalencia al punto de inflexión de la curva de pH en función de volumen. Este punto de equivalencia solo se puede determinar en una titulación potenciométrica en la que estamos midiendo pH. Este punto de equivalencia es propio de cada ácido débil y cada base débil. Y cuando hablo de punto de equivalencia, hablo de un pH. Es el pH en el cual la cantidad de oxidrilos agregados es igual a la cantidad de protones presentes aportados por el ácido, en este caso. Y por lo tanto, no depende ni de la solución valorante, ni del volumen que tengamos inicial, y por lo tanto no es un volumen, siempre es un pH. Entonces, si yo tengo soluciones de ácido cítrico de diferente concentración, el punto de equivalencia va a ser siempre el mismo para todas las soluciones que tenga de ácido cítrico.
Lo que va a cambiar es el volumen de hidróxido de sodio que necesito para llegar a ese punto de equivalencia. Cuanto más concentrado sea el ácido cítrico, mayor volumen de hidróxido de sodio voy a necesitar para alcanzar el punto de equivalencia. Pero el punto de equivalencia va a ser siempre el mismo para cualquier solución de hidróxido de sodio. El punto final, en cambio, es un volumen. Es el volumen de solución valorante con el cual yo logro el cambio del indicador, con el cual yo llego al punto de equivalencia. Pero claro, llego al punto de equivalencia determinándolo a ojo, no tengo un pHímetro. Por lo tanto, este volumen del punto final siempre es un volumen un poquito más inexacto que el que se determina en un gráfico de una titulación potenciométrica. Y es por eso que la diferencia entre el punto de equivalencia y punto final se llama error volumétrico, porque siempre el del punto final tiene más error que el determinado en el punto de equivalencia. Ustedes van a tenerlos determinados los dos. Por lo tanto, la concentración de ácido cítrico la van a determinar con el volumen del punto de equivalencia. Aquí vamos a ver entonces cuáles son los lineamientos para hacer el gráfico que tienen que hacer. El gráfico lo van a hacer en Excel. El gráfico que tienen que utilizar, el tipo de gráfico que tienen que utilizar es el de dispersión XY y solo los puntos, no marcar ninguna línea. Cada eje debe tener los nombres de las variables y sus unidades, como siempre. El eje X y el eje Y deben partir de 0. En este caso no hay que ajustar ninguna línea de tendencia, no hay que unir los puntos con ninguna línea y de alguna manera en el gráfico hay que marcar el punto de equivalencia, ya sea marcando el punto con otro color o marcándolo con una flecha. En esta diapositiva vemos qué es lo que no hay que hacer con los gráficos. No hay que unir los puntos, hay que simplemente dejar los puntos sueltos, no hay que tirar ninguna línea y mucho menos ajustar una línea recta. Una vez hecho los gráficos y determinado el punto de equivalencia y el volumen de solución valorante para el punto de equivalencia, entonces van a calcular la concentración de ácido cítrico. Para ello van a considerar que la reacción es 1 a 1, un mol de ácido cítrico para un mol de hidróxido de sodio. Vamos a considerar solo la primera desprotonación del ácido. Y por lo tanto, con la fórmula de volumen de ácido por concentración de ácido igual a volumen de la base por concentración de la base, van a calcular la concentración de ácido cítrico. El volumen que van a utilizar de base es el volumen del punto de equivalencia. No van a usar el volumen del punto final, porque como dijimos, el volumen del punto final tiene más error que el volumen del punto de equivalencia. La discusión de los resultados, una vez calculado las 3 concentraciones de ácido cítrico, deberán redactar un párrafo contestando estas preguntas: cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente, cómo se grafican esas variables en el gráfico, cuál fue la solución valorante, qué datos se obtiene del gráfico, cómo resultaron los puntos de equivalencia para las 3 soluciones de ácido cítrico, cuál fue el volumen de solución valorante para llegar a ese punto de equivalencia en cada una de las soluciones de ácido cítrico y eso compararlo con la concentración obtenida, cuál fue el volumen final de cada solución y si fue similar o no al volumen del punto de equivalencia, qué diferencias hubo entre esos dos volúmenes y cuál de los dos volúmenes es mejor para calcular la concentración de la solución incógnita. Finalmente debe haber una conclusión general al final del informe, indicando si se llegó o no al objetivo y hablando un poco de las ventajas y desventajas que tiene esta técnica para determinar concentraciones de ácidos y de bases, qué ventajas tiene una titulación potenciométrica respecto de una titulación volumétrica, y nada más, simplemente un breve párrafo muy cortito, como les digo, indicando estas cosas. Como aclaración general, siempre hay que tener en cuenta que el informe debe tener una estructura correcta, debe tener una muy buena redacción, utilizar los términos adecuados, oraciones que tengan un mensaje claro y conciso, ¿sí? Esto es algo que siempre vamos a tener en cuenta en la evaluación del informe.